Familia Yumed, qué rico saludarlos nuevamente en este amanecer del día miércoles, donde contemplamos la gracia, la fidelidad y la misericordia de Dios para con nuestra vida, extendiéndole un caluroso saludo desde la ciudad de Medellín a toda esa familia Yumed dentro y fuera del país. Empecemos esta mañana nuestro tiempo devocional con una oración. Padre Dios, bueno y misericordioso, agradecemos este día, este nuevo amanecer donde tu misericordia, Señor, nos rodea. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad de edificarnos con tu palabra, como familia, como iglesia. Pedimos que tu presencia, Espíritu Santo, nos enseñe y nos ayude para que nuestros estilos de vida puedan ser afectados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, continuamos con nuestro tema sobre la expiación. Estamos hablando entonces de algunas impresiones generales, donde el día lunes hablamos de la celebración que produce el haber sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. El día martes, ayer estuvimos hablando de esas etapas o fases o procesos que tenía en el pueblo de Israel el poder acercarse hasta el tabernáculo para hacer el proceso de expiación, que consistía en el sacerdote entrar por él, por su familia y por toda la congregación. Hoy estaremos tocando nuestra tercera impresión, que tiene que ver con que una vez al año el sacerdote podía entrar a hacer expiación o remisión de los pecados por todo el pueblo o de manera generalizada por todo el pueblo. ¿Qué implicaba eso? Que el día de la expiación se celebraba una fiesta de índole nacional en todo el territorio del pueblo de Israel. Lo segundo es que el día de la expiación era conocido como el Yom Kippur, es decir, el día del perdón, donde una vez al año ellos podían celebrar ese perdón de sus pecados. Y otra implicación que tenía esa celebración una vez al año es que únicamente ese día el sacerdote podía entrar al lugar santísimo en representación, como lo decíamos ayer, de él mismo, de su familia y de todo el pueblo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de apaciguar o de que la ira de Dios, la indignación de Dios por el pecado cometido, no hiciera que Dios acabara con la humanidad o con el pueblo en ese momento. Vamos por favor al libro de Levíticos, capítulo 16. Dice de la siguiente manera el versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, ¿qué nos indica el libro de Levítico? Que una vez al año el pueblo podía celebrar esa fiesta de perdón de sus pecados o esa fiesta de expiación. Pero cuando nosotros miramos la óptica del Nuevo Testamento, ¿qué encontramos entonces? Vamos por favor al libro de Hebreos, capítulo 7. Y quiero que leamos desde el versículo 26, donde está hablando este capítulo sobre el sacerdocio. Y aquí nos habla sobre ese sacerdote mayor que era Jesucristo. Y dice, porque el sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes en el tiempo de antes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, primero Jesucristo se ofreció no una vez al año, sino una vez para siempre. Y lo otro que podemos notar del texto es que Jesús no tenía que pedir perdón por sus pecados, sino que Él se ofreció por los pecados de nosotros. ¿Qué principios podemos sacar de esta verdad o de esta óptica del Nuevo Testamento mirando esta tercera impresión? Primero, que Cristo como Cordero vicario murió una sola vez.
Jesús no necesita entrar cada año para redimir tu pecado y mi pecado. Lo hizo una sola vez. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de absorber nuestras culpas y librarnos del pecado. Lo hizo una vez, dice el texto, y para siempre. Es decir, no va a haber otra oportunidad para Cristo venir a morir por ti y por mí. Lo hizo una vez. El otro principio que aprendemos es que Cristo, como Cordero Vicario, sustituyó la figura del sumo sacerdote que hacía en el Antiguo Testamento. Ese sumo sacerdote cada año tenía que presentarse por el pecado inicial de él mismo. Jesucristo no tuvo necesidad de presentarse por sus pecados y sustituyó esa figura. Es decir, ya usted no tiene que buscar a nadie para que se presente delante de Dios para expiar sus pecados. Y el tercer principio que aprendemos de esta verdad en el Nuevo Testamento es que la práctica consciente o inconsciente del pecado nuestro no va a hacer que Cristo vuelva a venir a la tierra a asumir el papel o el rol de vicario sustituto. No, Jesucristo no va a volver a venir a morir por ti ni por mí. Dios no va a mandar ahora a otro Jesús o va a mandar al Espíritu Santo a morir por tus pecados. No. Fue suficiente lo que Él hizo esa vez en la cruz. Y como dice la canción Te doy gloria, bastó un momento allí, un momento de 3 días de muerte para una eternidad de victoria sobre el pecado. Así que tú y yo hoy podemos celebrar no el Yom Kippur una vez al año, sino que podemos celebrar ese día del perdón todos los días de nuestra vida. Si usted quiere hoy miércoles, mañana jueves, el viernes, el sábado y decir hoy estoy de fiesta porque celebro que Cristo perdonó mis pecados, lo puedes hacer porque ese Yom Kippur lo puedes celebrar todos los días porque dice su palabra que Él se presentó una vez para toda la eternidad. Así que, ¿qué hace Cristo con esta nueva óptica que nos da en el Nuevo Testamento? Dice que Él nos da la victoria, nos da el triunfo, nos da a nosotros todos los días el poder sobre el pecado, no para nosotros vivir esclavos del pecado, sino para vivir victoriosos sobre el pecado. Y si en algún momento usted y yo llegamos a pecar de manera consciente, tenemos la oportunidad de reconocer, de confesar, de arrepentirnos, es decir, de cambiar de dirección y de renunciar a el pecado. Podemos en Cristo Jesús tener esta gran oportunidad. Así que yo te voy a invitar en este día, si estás luchando con alguna situación de pecado, con la mentira, con la infidelidad, con la pornografía, con aquello que te demanda, que te desgasta, que tú has dicho muchas veces, lo dejo, pero no puedo. Párese hoy y diga, yo recibo de Cristo Jesús esa victoria que Él me da sobre el pecado. Y no solo la recibo, sino que la hago para mi vida, ese poder, ese triunfo, esa victoria para yo vencer sobre todo pecado y sobre toda maldad. Oremos a Dios. Padre, queremos en esta mañana darte gracias y declarar que somos hijos de santidad, que no tenemos que pecar, que podemos llegar a pecar porque podemos pecar, pero que nuestra esencia no fuimos creados para el pecado, fuimos creados para vivir en santidad, para vivir en adoración, para vivir en pureza, Señor. Y queremos hoy pedirte que nos ayudes a desarrollar el carácter, Señor, que nos permite aborrecer el pecado, que nos permite decirle no al pecado, ese carácter que nos permite ser victoriosos sobre el pecado y poder decir stop, paro aquí con esta situación, no acepto eso, no vuelvo lo que la sociedad ha vuelto común o normal, no lo vuelvo común o normal en mi vida, porque a eso Dios le llama pecado. Así que renunciamos, Señor, a todo pecado y decidimos en el nombre de Jesús desarrollar en nosotros ese carácter de victoriosos, de triunfadores. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy declaro sobre tu vida la victoria que Cristo, como el único vicario, una vez para siempre, te dio a ti y a mí. La victoria sobre el pecado. Tú eres un victorioso sobre el pecado. Así que regocíjate en este día en Dios y vive en santidad, que sí lo podemos lograr. Bendiciones.